Bueno, pues hoy les vamos a presentar el análisis del caso 3 para el proyecto de logística. Entonces, en la descripción que teníamos del problema tenemos el Banco de Alimentos de Bogotá, que es el que se encarga de distribuir los alimentos en distintas fundaciones que están asociadas a este. Tenemos que las distintas fundaciones siguen pues, las clasificaciones determinadas y cuentan con distintas capacidades para atender a las personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es idear un plan de distribución de alimentos que cumpla las capacidades de las fundaciones, de la empresa y los distintos días que abren las fundaciones. Entonces debemos encontrar las mejores rutas posibles para distribuir los alimentos, que sean las más eficientes y que suplan pues, a todas las fundaciones sin eh, pasarse la capacidad de los camiones. Entonces, en este problema podemos identificar que estamos frente a un problema de mucha importancia, ya que si se hace una mala administración de las rutas, puede determinar que muchas personas que son de escasos recursos y que necesitan muchos estos alimentos no puedan pues, acceder a ellos. Tenemos que también solo hay un punto de distribución principal y son más de 900 fundaciones a las cuales pues, nos toca suplirles el alimento. Entonces ya pues a la hora de empezar a resolver el problema, como eran muchas fundaciones, en conjunto pues con todos los grupos que éramos del salón, hicimos un Excel compartido donde pusimos pues la latitud y longitud de cada fundación según las direcciones que se nos dieron. Después de eso, se hizo un código de Python en Google Colab con el algoritmo de K-means para pues, distribuir las fundaciones en diferentes clústeres. Entonces, el clúster que salieron 6 clústeres, a nosotros nos correspondió el clúster número 5. Entonces, tenemos fundaciones ubicadas en Bogotá o cercanas a esta. Se obviaron las que estaban por fuera, como pueden ser pues Seguamoso y otras, y se eliminaron los puntos de repetidos. Entonces, pues en la diapositiva se puede ver cómo quedó el mapa con los clústeres. Pues ya para los camiones, lo que está, la información que está en blanco, era la información que pues ya se nos daba en el ejercicio de los camiones. Nosotros lo que hicimos fue investigamos pues los datos de los largo, ancho y alto de lo que les faltaba. Lo que está en amarillo es lo que faltaba investigar, entonces investigamos la capacidad, las dimensiones. Por ejemplo, la capacidad de la última canastilla fue de 375 por una regla de 3 y tenemos también la carga útil en kilos, que esto es lo que nos va a determinar las restricciones a la hora de hacer pues, las posibles rutas de no excederse pues, en la capacidad de alimento. Ya para las demandas, básicamente vamos a suponer que cada familia ocupa 3 kilogramos de comida. Las demandas se van a dividir entre semanales, quincenales y mensuales. Y estas son demandas fijas. Aquí podemos ver en la diapositiva una tabla de un ejemplo de cómo nosotros fue la distribución semanal con el número de la fundación y su demanda en kilogramos. En la parte de abajo, en la primera parte de la izquierda, vemos la demanda acumulada y es la que la organización debe tener para poder suplir mensualmente a todos los puntos del clúster 5 y podemos ver cuántas fundaciones hacen parte de la semanal, quincenal, mensual junto a sus familias y los kilogramos por aparte. Bueno, en esta parte de distancias se realizó la matriz de distancias por medio de la fórmula de Haberstein, la cual tiene la longitud y latitud de los puntos previamente seleccionados. Este es un pedacito nomás de la matriz, ya que es una matriz muy grande, y esta matriz se multiplicó por un factor de 1.8 para que fuera más precisa en cuanto a las distancias. De igual forma, se modificó la matriz principal a la hora de determinar las rutas semanales, quincenales y mensuales, debido a la frecuencia de reparto que debe tener el Banco de Alimentos de Bogotá hacia cada fundación. Entonces, los resultados de las rutas. En primer lugar, se realizó el algoritmo Clark and Wright con la macro que envió el profesor Gonzalo. En este se dividió en tres, una ruta, una matriz semanal, quincenal y mensual, debido a la frecuencia de repartos que se deben hacer. En primer lugar, la ruta semanal, como se puede ver en el diagrama, inicia en el Banco de Alimentos y debe terminar en el Banco de Alimentos de Bogotá, pasando por todas estas fundaciones. La distancia de la ruta será de 160 kilómetros y el camión tendrá 8.193 kilogramos. Se utilizará un camión Hino 2018 aislado. Eh, para las rutas quincenales, la primera se tendrá un camión Hino 2018 aislado. La distancia de la ruta será de 111 kilómetros y se tendrá 9.012 kilogramos de carga en el camión.
Acá se puede ver que hay tres diferentes rutas debido a las restricciones de capacidad del camión. La segunda ruta se llevará en un camión Hino 2019 refrigerado. La distancia de esta será de 97 kilómetros y se llevarán 6.009 kilogramos en el camión. Y finalmente, la última ruta se realizará con un camión Chevrolet 2017 seco. Tendrá una distancia de 103 kilómetros y se llevarán 5.160 kilogramos de alimentos en el camión. Ya para los resultados mensuales vamos a obtener 4 rutas principales. La primera siendo la del camionino 2018 aislado, con una distancia de 93 kilómetros y una capacidad de 8.010 kilogramos. La segunda va a ser la del camionino 2018 refrigerado. Esta va a tener una distancia de ruta de 101 kilómetros y va a ocupar 6.039 kilogramos. La tercera ruta va a tener el camión Chevrolet 2017 seco, la cual va a ser una distancia de 60 kilómetros y una capacidad de 5.313 kilogramos. Y para la última vamos a utilizar un camión Chevrolet 2017 aislado, que una distancia de ruta es 69 kilómetros y una capacidad de 3.075 kilogramos. Ya para las conclusiones, vemos que primero no se tuvieron en cuenta las fundaciones ubicadas por fuera de Bogotá, a pesar de que estas estuvieran inscritas en el Banco de Bogotá. No las tuvimos en cuenta para reducir distancias y era bastante complejo, pero pues en el caso real es que estamos dejando clientes por fuera sin atender. También vamos a suponer que va a haber un solo día de reparto por semana y que estas van a ser semanales y que las quincenales se van a hacer cada segunda y cuarta semana del mes. También estas demandas vamos a tomarlas con constantes porque si llegan a variar nos van a cambiar las posibles rutas, gracias a que estas nos van a afectar la capacidad y una ruta que esté funcionando ahorita si la demanda llega a incrementar, a futuro no la podemos cumplir por falta de capacidad en el camión. También es bastante importante resaltar que nosotros solo estamos trabajando con un clúster, uno de 6, y aún así en el momento de más pico vamos a tener que ocupar 4 camiones casi completos de los 9 disponibles que tiene la compañía, por lo cual estamos ahí ocupando una mayor capacidad de la cual deberíamos y solo sería una sexta parte. También es que si trabajáramos de pronto todos los clusters, obtendríamos rutas más cortas, pero ahí sí obtendríamos un problema con los camiones, gracias a que sentimos que las capacidades no van a ser suficientes para atender a las 900 fundaciones. Ya también a futuro es importante mirar el tema de si se puede llegar a ampliar la cantidad de camiones que vamos a conseguir, de pronto trabajar con camiones más grandes, que los clústeres es bueno trabajarlos de pronto de una distinta manera para ver otras posibles rutas o trabajar 2 a la vez para ver qué puede llegar a pasar en el sistema. También hacer una programación a través del tiempo para intentar complementar esta poca capacidad de los camiones para llegar a las 900 capacidades. Y también es importante saber que nuestro sistema no está teniendo en cuenta el horario de trabajo, si en realidad estas distancias si se cubren en un día, cuántos días se deben necesitar para cubrir esta cantidad de distancias y estas rutas. Tampoco tenemos en cuenta el tema de tráfico, gracias a que si nosotros suponemos un tiempo, no, la verdad no es distinta. Entonces es bastante bueno mirar este tema de cómo se puede llegar a modelar, cómo se puede reducir para que el sistema sea lo más apropiado posible al problema real. Muchas gracias.